Los contenidos de este programa son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía y principios de Radio Rumbo. Es hora de la información. Rumbo Noticias, emisión central. La más completa reseña periodística de los hechos a nivel local, nacional e internacional. El tiempo, la cultura, los deportes, el tránsito, reporteros y corresponsales apoyados por una amplia red comunitaria. Rumbo Noticias. Emisión central. Director Héctor Pulido Casallas. Las 6 de la mañana, 29 minutos, señoras y señores. Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 11 de abril y estamos cumpliendo una vez más con ustedes, nuestra gentil audiencia, en esta presente emisión de Rumbo Noticias, edición central, que les acompaña todos los días, lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Un cordial saludo para las 6 comunas, los 2 corregimientos y toda la gente que a través del Real Audio y a través del espectro radioeléctrico se sintoniza con nosotros, siempre a esta hora, para escuchar noticias en Radio Rumbo, en Rumbo Noticias, en los 107.4 del FM. Así que bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos con toda en Rumbo Noticias de nuestra estación radial comunitaria, la más importante del país. 6:30 minutos y les presentamos a continuación nuestros titulares. Titulares Rumbo Noticias, edición central, 11 de abril de 2023. Arranca desde hoy la demolición del puente de Venecia. Alcaldía de Bogotá adjudicó el cable aéreo para la localidad de San Cristóbal. Director Nacional de Gestión de Riesgo explica situación del Nevado del Ruiz. Capturados en flagrancia 3 jugadores del Once Caldas por presunta extorsión. Continúa el drama de desalojo y reubicación a comerciantes de la plaza de mercado de Soacha. Fiscal Francisco Barbosa entregó conclusiones de la reunión que sostuvo con el presidente Petro. Laura Ramírez, figura vallecaucana del BMX Internacional. Mujeres en Bogotá reciben alarmas de defensa personal. Ministra de Salud explica las modificaciones que se ha hecho a la reforma de la salud. Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres pedirá que se incluya el Nevado del Ruiz en decreto de desastre nacional. El turismo colombiano se redujo al 44%. Hay preocupación. Bogotá volverá a tener una fábrica de vacunas de Joana Santos, una lideresa social que transforma vidas a través de la gastronomía pacífica. Las rapiditas del deporte con Ervin Morales. Y tenemos la actualidad general del mundo deportivo de Andrés Murillo. Estas y otras
noticias en Rumbo Noticias Edición Central. Sí, estimados oyentes, son las 6 de la mañana, 33 minutos. Aquí estamos, iniciando un nuevo día de labores, como siempre, acompañándoles a toda la gente que está conectada con nosotros. Gracias por su sintonía en el Real Audio, a través de radiorumbo.co, nuestro sitio oficial, en nuestras redes sociales y también en el directorio internacional online Radio Box para el mundo. Más de 6,000 estaciones de radio alojadas allí. Allí, lógicamente, se encuentra Radio Rumbo, 107.4 FM desde Soacha, Cundinamarca, para más de 20 países en el planeta Tierra. Aquí, con mucho gusto, en las 6 comunas, los 2 corregimientos, allí estamos con toda nuestra gentil audiencia, los oyentes que están con nosotros tempranito. 6:34 minutos, avanzamos con toda la información en Rumbo Noticias. Y bueno, a propósito, y tal como lo habíamos anunciado hace algunos días, hoy arranca oficialmente los trabajos de demolición del puente de Venecia en la autopista sur con calle 68. El propósito es construir un nuevo puente que tenga la infraestructura adecuada para los buses de Transmilenio que harán parte de la troncal de la avenida 68. Pero antes de venir con esta información, y discúlpeme, saludo formalmente a nuestra compañera Angie Calderón, aquí en la cabina. Angie, qué pena. No se preocupe, Héctor, buenos días a todos nuestros oyentes, a todas las personas que están ahí muy conectadas a través de nuestro YouTube. Mil bendiciones en este día, en esta mañana que comienza para todos. Pues iniciando, pues también gracias por estar ahí muy conectados y muy pendientes de toda la información que tenemos para ustedes en la mañana de hoy. Y les decimos además que le tenemos detallito ilustrado bien importante para los oyentes que quieran acercarse a nuestros estudios y retirar un maravilloso detalle que un escritor subachuno, por intermedio nuestro, quiere entregarle a la audiencia de Rumbo Noticias. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a entregar los detalles que el señor Diego Sánchez, director del IDU, nos comparte hoy acerca de la demolición del popular puente de Venecia que todos conocemos aquí en Soacha y que arranca justamente hoy con estos trabajos. Y bueno, desde luego que llegan los desvíos, un poco de trancones para los despistados que apenas entran a la capital de la República, pero bueno, allí están todas las autoridades de tránsito capitalinos para orientarles, y esto es lo que nos dice el director del IDU. El contratista de la obra empezando lo que es el fresado, retirando la carpeta asfáltica. Esto va a durar más o menos 2 o 3 días, ya también Codensa va a empezar a retirar el día de mañana los postes de energía que hay aquí, los postes de alumbrado, y el contratista arrancará precisamente por este acceso que viene de la E68. Aquí vamos a comenzar quitando toda la estructura de barandas, la viga de concreto, 11 rutas alternas, 11 rutas diferentes para poder desviar el tráfico, tanto vehículos de carga, vehículos livianos, motocicletas y transporte público. Esas vías alternas ya se implementaron de la semana pasada, ya las están utilizando los usuarios de la autopista sur, y ya a partir de esta noche son obligatorias. Ellos no pueden pasar de la avenida Boyacá, va a haber un gálido de control de acceso para impedir que sigan por la NQS. Hoy se mueve más o menos a 27 kilómetros por hora promedio el tráfico por este sector. Con el plan de manejo de tráfico vamos a estar alrededor de los 22 kilómetros por hora. Rumbo Noticias, más cerca de la comunidad. Comuníquese con nosotros a las líneas 322-454-7380 y 310-204-90. Aparte del sistema informativo de Radio Rumbo en su barrio. Muy bien, las 6:38 minutos, y a esta hora ya se preparan nuestros reporteros en distintos sitios de la ciudad, desde luego ya enrumbándose con Rumbo Noticias para presentarnos desde distintos ángulos la información veraz y precisa. También se prepara nuestro patrullero de la movilidad en algún sitio de la ciudad para contarnos cómo amanece Soacha en materia de transporte
transporte público en materia de flujo vehicular y también el pico y placa correspondiente para el día de hoy, en este martes 11 de abril. Dicen que, decían las abuelitas, martes ni te cases, Ni te embarques, ni te vayas para otra parte. sí, eso es con poesía y todo. Aquí tenemos un poeta y escritor suachuno que nos ha dejado un bonito detalle para que los oyentes lo recojan. Bueno, estábamos hablando de la alcaldía. Sí, exactamente. De la alcaldía de Bogotá, ¿no? Que adjudica, oiga, esta noticia pues cae de perlas y ojalá que algún día podamos nosotros decirles también, o nosotros, o las personas que estén pues a cargo del medio de comunicación, de los medios de comunicación, que le puedan decir a Soacha, se adjudica o ya se colocará en funcionamiento el servicio de cable aéreo para la ciudad de Soacha. Pues en esta oportunidad todavía no podemos, dicen, cantar victoria, no podemos decir nada, pero sí, en la localidad de San Cristóbal se le ha adjudicado este cable aéreo, servicio de transporte para que las personas que viven allá en la parte alta, parte periférica de la capital, tengan la oportunidad de dirigirse hacia el centro, ¿no? Entonces, Angie, escuchemos de qué se trata, los detalles de este importante anuncio. Sí, efectivamente, Héctor y oyentes, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, adjudicó este lunes 10 de abril de 2023 el contrato para la construcción del cable aéreo de San Cristóbal, localidad sur de la ciudad, por un valor de inversión de 341.000 millones de pesos. La construcción iniciará en diciembre de 2023 y se prevé que finalice en 2026. Promete mejorar la movilidad y los tiempos de transporte de más de 4.000 personas, de 400.000 personas del suroriente de Bogotá. Además, pues es un proyecto integral que tendrá un sistema de movilidad eficiente y sostenible y garantizará en estaciones y zonas cercanas al cable el acceso a servicios sociales, culturales y económicos. Escuchemos lo que dijo la mandataria y alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Va a ser una realidad, que pusimos 600.000 millones de pesos para la localidad de San Cristóbal, 341.000 millones de pesos serán para el cable, cuya primera estación estará aquí, en el portal del 20 de julio, la segunda estará en La Victoria y la tercera en Altamira. Pero el cable no es solo el cable es sobre todo revitalización urbana. Con el cable vendrán 6 nuevos parques, nuevas vías, nuevos andenes, nuevas plazoletas, equipamientos culturales aquí en el barrio cultural divino. Y en Altamira vamos a hacer una gran manzana del cuidado. Son 341.000 millones de pesos en el cable y los otros casi lo mismo, casi la misma plata, casi otros 300.000 millones de pesos en los equipamientos que la comunidad necesita. Pero resulta que alguien tiene que construir el cable, ¿cierto? Estamos abriendo la licitación desde hace varios meses, tuvimos un inconveniente, al principio se nos quedó desierta, no se presentó nadie, finalmente la volvimos a abrir y hoy vamos a adjudicar. Bueno, eso fue lo que expresó la mandataria, que además pues estaba muy contenta de darle esta noticia a todas las personas que viven en la localidad de San Cristóbal, que como usted ya lo decía, Héctor, pues se van a ver beneficiadas estas personas que viven en las zonas periféricas y altas de San Cristóbal. Claro que sí, y por ahí están distintas zonas, el mismo 20 de julio que queda bien cercano, ahí nos va el barrio Córdoba, el barrio Juan Rey, toda esta población que está ubicada por la salida a la ciudad de Villavicencio, seguramente que se van a ver beneficiadas y son muchos, hay muchos barrios que están allí en la parte alta de esa zona sur de la capital, y qué maravilla que en cuestión de 10 minutos, por decirlo de alguna manera, puedan estar allí en el centro de la ciudad,
pues muy bien. Esas son estupendas noticias que las administraciones le pueden entregar a la gente. Esto es lo que necesitamos: comodidad, buen transporte, y ojalá, vuelvo a decirlo, ojalá nosotros podamos en alguna de las administraciones, ojalá y el Señor Todopoderoso les ilumine y nos ilumine de paso, para poder tener sistemas de transporte. Aquí hay unos cerros tutelares maravillosos que se prestarían para estos sistemas de transporte aéreo, de transporte, pues aéreo entre comillas, sí, porque pues al fin y al cabo en pocos kilómetros, pero es una forma de transportarse en estos vehículos que coloca las administraciones para el famoso cable. Aquí se habla del Casucable. Aquí hay otro cerro tutelar, o otros dos cerros tutelares, que uno de ellos podía ser el Mirador, el Cerro del Mirador en La Veredita, donde también hay una gran cantidad de habitantes, el Cerro de Altos de La Florida. Hay varios sitios, yo diría que unos 3, 4 sitios donde perfectamente podían funcionar el sistema de cable aéreo para estas personas, para habitantes de nuestras ciudades. Así que, pues, qué maravilla poder contar con estos servicios en la ciudad. Muy bien, las 6 de la mañana, 45 minutos. Se están preparando nuestros reporteros del deporte en la capital de la República. Hablo de Ervin Morales, hablo de Andrés Murillo en Soacha. En Bogotá también hablamos de José Llano. Hablamos en Soacha de Elmer Muñoz, de Víctor Prada. La gente que nos acompaña en este trabajo informativo de todas las mañanas. Estamos de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana conociendo la información de distintos ángulos de la ciudad. Las 6:45 minutos en Rumbo Noticias, edición central, con toda nuestra gente que gentilmente nos acompaña, que nos honra con escuchar radioeléctrico también a través de el Real Audio, claro que sí. Bueno, y a propósito del monitoreo constante al volcán Nevado del Ruiz por parte de las autoridades, el director nacional de gestión del riesgo, él es el señor Luis Fernando Velasco, y nos entrega algunos detalles refiriéndose a cómo se realiza el monitoreo, el cuidado de las autoridades frente a esta emergencia que se vive, y esta zozobra que se vive allí en inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz. La situación del volcán es la misma que ha pasado en los últimos días. Estamos en alerta naranja. Que esté en alerta naranja significa que está activo, que hay unos riesgos muy altos, y por ello en el informe que ustedes bien han presentado, pues estamos en un periodo de alistamiento, o sea, cómo prepararnos para una eventual erupción. Dios quiera no ocurra, pero nosotros dentro del sistema para la gestión de riesgo nacional, que incluye toda esa gente que en región está haciendo sus tareas, que en los departamentos está haciendo su tarea y que en la nación está haciendo su tarea, tenemos que actuar pensando en que sí puede ocurrir. El magma venía empujando. Cuando el magma empuja, comienza a fracturar roca y produce sismos. Y por eso tuvimos días de 11.000, 12.000 sismos, y era como una presión, es lo que nos han explicado los vulcanólogos. Ese número de sismos no se veía desde 1985, que fue la tragedia tan terrible de Armero. Erupcionó el volcán, generó una avalancha, no hicimos prevención y, bueno, murieron miles y miles de personas. Al parecer, esa magma se ha juntado con unas cavernas que están debajo del volcán, debajo del cráter, y por eso ha subido la temperatura. La gente que está cerca del volcán ha notado que hay más vapor
y es porque ese volcán tiene mucha agua y obviamente con toda esta magma que es prácticamente roca fundida, pues lo que hace es generar ese vapor. Esa medición nos genera inquietud y es la que hoy estamos siguiendo. O sea, ya más que hacer rompimiento de roca para llegar al cráter del volcán, la magma ha llegado, se ha juntado con la que había ahí, y lo que tenemos que tener es mucho cuidado con un aumento de temperatura, y por ello el número de sismos técnicamente para la evaluación que hacen los vulcanólogos ya no es tan relevante como antes. Ellos allá tienen básicamente una especie de mapeo en donde saben cuáles son las zonas de altísimo riesgo, y entonces le dicen, mucho cuidado, si llega a erupcionar el volcán, hay una expulsión de flujo piroplástico y cae eso en un ser humano, lo mata. El calor del vapor, si la gente está muy cercana, puede también matar a las personas que estén cerca al volcán, y los vienen combinando a que evacúen. Se les dice, señores, mire, pueden evacuar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pueden evacuar a casas de familiares, y nosotros, para que ustedes no sean una carga, les ayudamos con alimentos, les ayudamos con lo que requieran para que sus familiares lo reciban, o en casas de amigos. Seis y 49 de la mañana. Seguimos con más información a través de Rumbo Noticias, edición central. Muy pendientes de todos los detalles que vamos a dar a través de este espacio de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook también, y nos pueden también conseguir a través de YouTube, para que pues no se pierdan de nada de la información que tenemos para ustedes. Para estar bien informado al comenzar el día, Rumbo Noticias, emisión central, periodismo alternativo de integración. Las 6 de la mañana, 50 minutos en Rumbo Noticias, edición central, en este 11 de abril, con nuestra gente, con nuestros queridos oyentes, a través de la frecuencia número 1, 107.4 FM. Bueno, la delincuencia, infortunadamente, no da tregua. Capturados en flagrancia, 3 jugadores por presunta extorsión. Se mezcla la parte delincuencial en algunas personas que se dejan tentar, ¿no? Que se dejan tomar por las tentaciones, y lamentablemente, pues bueno, ahí se dejan permear, es la palabra. 6:51, Angie. Sí, efectivamente, ayer la policía de la capital caldense informó que capturaron en flagrancia a 3 jugadores del equipo de Once Caldas que estarían extorsionando a una estudiante de medicina de nacionalidad española. Y es que los hombres le habrían hurtado un celular iPhone y le exigían 500,000 pesos para devolvérselo, amenazándola con deshacerse del aparato si no pagaba. Ayer mismo, en medio de una audiencia que se llevó a cabo en Armenia, la Fiscalía hizo un relato de los acontecimientos y le pidió a la juez tener en cuenta que el delito fue cometido en flagrancia. Por su parte, el equipo de Once Caldas emitió un comunicado exponiendo la situación y señalando que por lo pronto los 3 jóvenes entre los 20 y 22 años de edad no serían expulsados hasta tanto se tomen decisiones judiciales. Frente a esto, pues tenemos la información directa del coronel Diego Fontal, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales. Estas 3 personas, al parecer, venían haciéndole exigencias de dinero de manera permanente, por lo cual esta estudiante, decidió llamar a la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional para poner en conocimiento esta situación, por lo cual el Gaula inmediatamente tomó las acciones pertinentes, tomó las riendas de esta investigación con el fin de establecer qué tipo de situación se estaba presentando, y se logra la captura de estas 3 personas en el momento de que le daban el dinero mediante la extorsión clásica con la modalidad de devolución de elementos. En este momento estas personas son dejadas a disposición de la autoridad competente, la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que establezca la posible responsabilidad en estos hechos.
Rumbo Noticias, más cerca de la comunidad. Claro que sí, son las 6 de la mañana, 53. Aquí avanzamos con toda la información para la gentil audiencia. Continuamos haciendo un llamado especial a nuestros oyentes, a nuestros dirigentes comunales, para que se integren con nosotros. Ahí ustedes tienen nuestras líneas de contacto, el 322-454-7380, el 310-204-9415, o también nuestro correo institucional del noticiero, que es rumbonoticias630@gmail.com. Ustedes pueden conectarse con nosotros y nos permiten próximamente, esperamos que esto sea muy pronto, volver a retomar los de Soacha. Recordemos que son más de 350 barrios con los que cuenta nuestra ciudad, y por supuesto queremos estar allí en las 6 comunas, en los 2 corregimientos, pero por favor, a nuestros dirigentes comunales, intégrense con nosotros. Queremos ser parte también de esta gran familia, ese binomio de participación, de integración. Queremos estar allí. Así que bueno, esperamos pues esa comunicación de ustedes, esa interacción, ese canal bidireccional que estaremos estableciendo ustedes y nosotros, para que la información sea más fluida, para que nosotros tengamos la oportunidad de formar parte del diario transcurrir de sus localidades. Bueno, se están preparando nuestros reporteros en Bogotá, ya vendremos con información deportiva desde distintos sitios. También nuestro patrullero de la movilidad está preparándose desde algún sitio. Y bueno, oiga, a los oyentes les decimos qué bueno poder contarles, uno cuando va en su vehículo público o en su vehículo particular, pues quiere saber tempranito por dónde arrancar, por dónde salir, pues para que no le tome a uno esos trancones, esas congestiones que hay propias de la movilidad en las horas de la mañana. Es que son horas pico y todo el mundo va de afán para su sitio de labores, y cuando uno tiene la posibilidad de un vehículo particular, pues opta por tomar desvíos que lo van a llevar mucho más rápido a su sitio de destino. Entonces, para eso se encuentra un especialista. Ese especialista es el señor Alfredo Zapata, que se encuentra, yo creo que ya está el hombre allí, preparando su informe para en directo y entregarles a la gente todos los detalles sobre cómo amaneció Soacha. En materia de movilidad, tenemos sorpresa agradable aquí en el estudio el día de hoy, hacia las 7 de la mañana. Todavía no les decimos, pero poco a poco van a ir desfilando aquí personalidades en los estudios de Rumbo Noticias, por supuesto aquí en Radio Rumbo 107.4 FM, su estación radial comunitaria. 6:56 tengo para ustedes mensajes bien importantes y ya volvemos en minutos con más aquí en Rumbo Noticias. Hola Juan, ¿cómo va todo? Todos muy bien, pero preocupados porque nos gustaría tener un municipio con más conectividad, así nuestros jóvenes tendrían más oportunidades para su futuro. Imagínese que el Ministerio TIC está trabajando para fortalecer a los prestadores de servicios de Internet. ¿En serio? ¿Qué debemos hacer? Participar con sus comentarios en el borrador de resolución que reglamentará la apertura de convocatorias para llevar Internet fijo a las regiones del país. Hasta el 14 de abril hay plazo. ¡Uy, qué buena noticia! Vamos a participar. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. En Ciudad Latina, escucha Radio Rumbo. Halcón garrapatero. Condenado a cadena perpetua. Erizo africano. Condenado a la inyección letal. Mono churuco. Condenado al destierro. Cada vez que compras un animal silvestre, sentencias a un inocente al cautiverio y la muerte. Nuestra casa no es la suya. No compres. Denuncia. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Territorio ambientalmente sostenible. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana comienzan 2 horas de actualidad informativa. Rumbo Noticias, edición central. Director Héctor Pulido Casallas. Disfruta de la emisora de la comunidad. Ingresa ya a www.radiorumbo.co, nuestra señal online.
En San Mateo, Compartir, Terreros, Ucales, Ubaté, San Marcos, Lincoln, Cobé, Ricaurte, León 13, Cazuca. Sintonizados con 7.4. Radio Rumbo. Para estar bien informado al comenzar el día, Rumbo Noticias, emisión central. Periodismo alternativo de integración. Las 6:58 estamos con Rumbo Noticias a esta hora de la mañana y bueno, a esta hora registramos también una temperatura promedio de 11 grados centígrados, probabilidades de precipitaciones del 8%, la humedad relativa es del 91% y el viento está corriendo a 11 kilómetros por hora. Esto en lo que tiene que ver con el sector de los municipios de Sabana Centro y en la cual estamos ubicados. Un saludo cordial para nuestros queridos oyentes, a la familia Mendoza que se ha comunicado con nosotros bien tempranito desde el sector de Galicia, en la capital de la República. Todos ustedes, gracias por escucharnos, se van sumando los oyentes, se va volviendo más extensa nuestro radio de acción con esta audiencia maravillosa, estos oyentes que se están conectando poco a poco con nosotros. Bueno, y continuamos con mucho más aquí en Rumbo Noticias, siempre vamos por más, claro que sí, las 6:59, vamos a ver si de pronto ya nuestro patrullero de las vías está preparadito desde algún punto, desde algún lugar y nos cuente cómo amaneció Soacha en materia de flujo vehicular. Bueno, el fiscal Francisco Barbosa entregó algunas conclusiones de la reunión que sostuvo con nuestro presidente Petro. Allí ha habido, Angie, oyentes, pues algunos pequeños rifirrafes, algunas cosas que de pronto se vienen presentando, esperamos que sean leves, a veces como que no se ponen de acuerdo, pero en fin de cuentas, precisamente para llegar a acuerdos pertinentes en esta reunión con el presidente, eso es importante tener pues ese contacto con quienes están a cargo de fiscalizar, de ser veedores de nuestro país. Angie. Le cuento que la reunión fue bastante fructígera y pues el general Francisco Barbosa aseguró que la reunión con el presidente Petro y los demás delegados del gobierno acogieron su petición para cerrarle la puerta en el proyecto de humanización carcelaria a los narcotraficantes y demás miembros de esas cadenas de tráfico de drogas. De igual manera, sostuvo que se logró un consenso con los delegados del gobierno nacional para no despenalizar los delitos de injuria, calumnia, incesto e inasistencia alimentaria. El general también indicó que frente a este proyecto de ley se acordaron también mesas técnicas para el trabajo conjunto y se reafirmó el compromiso de la lucha contra el narcotráfico. Vamos a escuchar al general Francisco Barbosa. Una reunión cordial, se abordaron varios temas. El primero tiene que ver con la ley de humanización o el proyecto de ley de humanización. Se llegó a la conclusión de que efectivamente solamente se va a limitar en la ponencia de ese proyecto el tema de pequeños cultivadores en lo relativo a cultivos, nada que tenga que ver con importación de precursores químicos para la elaboración de cocaína, heroína u otros. Dentro de ese proyecto no se va a incluir tampoco lo relativo a la despenalización ni del incesto, ni de la inasistencia alimentaria, ni de la injuria y la calumnia. Creo que ahí van a verificar los beneficios administrativos. Tenemos las mesas en este momento ya andando para todo lo relativo a la incautación de cocaína, marihuana y destrucción de laboratorios. Se va a establecer en los próximos días una mesa técnica que va a liderar la vicefiscal general de la Nación, seguramente con el ministro de Defensa, para el monitoreo y la realización y materialización de las órdenes de captura vigentes que hay contra homicidas de líderes sociales reincorporados, familias de reincorporados. Creo que eso es un asunto muy importante. Aquí nosotros no podemos quedarnos simplemente en el reproche.
Bueno, y frente a lo que dijo el fiscal general Francisco Barbosa, pues el presidente también respondió, abro comillas, reafirmamos que el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar a la justicia y tiene objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y también proteger a los cultivadores, quienes son el eslabón más débil en la cadena. Para ello se requiere de una estrategia integral que además vele por la preservación del medio ambiente. Cierro comillas. Bueno, esa fue la conclusión de la reunión. Ya limando asperezas. Rumbo Noticias, más cerca de la comunidad. Comuníquese con nosotros a las líneas 322-454-7380 y 310-204-9415 y sea parte del sistema informativo de Radio Rumbo en su barrio. Avanzamos las 7 de la mañana, 4 minutos, y le estamos dando la cordial bienvenida a esta mesa de trabajo aquí en la cabina multicolor a la señora Adelia Carrillo. Señora Adelia, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muy buenos días, Angie, a todos nuestros oyentes que se conectan todos los días desde las 6 de la mañana en Rumbo Noticias. Algo diferente que se está viendo a través de Radio Rumbo. Qué importante tener este informativo al aire donde es participativo, Héctor y Angie, a toda la comunidad, y más cuando los periodistas finalmente son la misma gente, los mismos líderes dentro de sus territorios. Así comunidad. Que mil gracias por invitarme. No, para nosotros es un placer, señora Adelia, contar con su presencia, con su asesoría aquí en nuestra cabina. Ese es nuestro propósito, ya usted lo ha dicho, usted más que nadie se conoce la parte comunal, la parte de la dirigencia comunal, y bueno, a ellos, a todos ellos le estamos enviando un cordialísimo saludo. Queremos en este 2023 ser parte fundamental de esas familias. Y por eso la invitación está, Héctor, a que todos se integren. Es la emisora del municipio, la emisora de donde llega nuestra señal, diría que al mundo entero, a través de estas tecnologías que abarcan todo el mundo. Así que un saludo muy especial a todos y sorpresas grandísimas aquí en nuestra emisora. Así que quédense ahí, desayunen tranquilitos ahí en la casa, que tenemos información e invitados súper especiales. Que no se nos muevan del No nos muevan ahí quieticos, si no tienen que salir y se quedan en su camita con la cobija abrigaditos porque está haciendo un poquito de frío. Nosotros laboramos por ustedes y este año 2023 sí que les vamos a tener sorpresas aquí, ¿no? Claro que sí, ya las estamos dando, ¿no, Héctor? Sí, señora, Dios mediante. En eso estamos, para eso nos trajeron acá, y bueno, yo me siento honrado de poderle servir a la comunidad de este importantísimo. El masivo, el más importante, el más visible, que ya son 25 años trabajando para esta querida ciudad de Soacha. Claro, 25 años, Angie, de sentido de pertenencia. Esta es nuestra casa, así que llegamos y por eso tenemos que cuidarla y también estar aquí presentes para participar en los diferentes programas que se tienen dentro de esta parrilla, que es hecha con amor, con cariño para todos ustedes, nuestros oyentes. Así es, sí, señora, y bueno, y sobre todo esta invitación que va de parte de alguien que sí sabe de trabajo comunitario por muchos años, señora Adelia, y pues de verdad que hay que decirlo públicamente. Si alguien conoce de esto, es usted. Muchas gracias, Héctor. Y siempre se ha hecho con cariño, con responsabilidad, que es lo más importante al abrir un micrófono. Mucha responsabilidad y el corazón para ayudar a nuestro lindo municipio de Soacha. Con cariño, sirviendo a nuestra gente. 7 de la mañana, 7 minutos, señora Adelia, Angie y oyentes. Oiga, hay definitivamente una especie de papa caliente por estos días.
en materia de las famosas reformas del popular gobierno del cambio del presidente Petro, que está haciendo con su equipo de trabajo todo lo posible porque el Congreso le dé vía libre, porque apruebe estas reformas. Y oiga, de verdad que pues se nota los esfuerzos, pero hay muchas inconsistencias según palabras de algunos, principalmente los opositores. Hay que hacerle algunas modificaciones, se han hecho algunas, y por ejemplo en las últimas horas la ministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, explicó cuáles son las modificaciones que el gobierno ha hecho a la ponencia de la reforma a la salud para que sea aprobada en su totalidad por parte del Congreso de la República. Vuelve y juega, pues se intenta por todos los medios que el Congreso en pleno le dé al fin el pupitrazo final y podamos contar con una reforma a la salud que arranque en firme a funcionar. Esto dijo la ministra Carolina Corcho. Las EPS que ya digamos tendrían una modificación, que cumplan hoy con los requisitos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Salud, se pueden convertir en gestoras de salud y vida, solo que ya no manejarían recursos porque los recursos irían de manera directa al pago a las clínicas y hospitales, pero aportarían su experiencia de acumulado en la gestión operativa, en la articulación de los centros de atención primaria en salud. Se hizo una modificación a los fondos regionales del ADRES, quedan como fondo cuentas en la ponencia. Ese fondo, obviamente, ese fondo cuenta es lo que va a permitir que el ADRES pueda hacer esa labor de pago directo a clínicas y hospitales, pero se redujo, digamos, un poco todas las reacciones que habían y que podían producir mucho ruido respecto a que fuera un gran aparato burocrático. Transporte vehicular, información de las vías con el patrullero Rumbo Noticias, emisión central. Muy bien, las 7 de la mañana, 9 minutos en Rumbo Noticias, y lo prometido es deuda. Vamos a conocer desde algún lugar de nuestra ciudad cómo amaneció Soacha en materia de flujo vehicular, para conocer también el pico y placa correspondiente al día de hoy según la Secretaría de Movilidad, y muchos detalles con nuestro patrullero de las vías, don Alfredo Zapata. Buenos días, ¿dónde se encuentra usted? Muy buenos días, bienvenido. Don Héctor, muy buenos días a toda la amable de trabajo. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Estamos hoy aquí ubicados en el punto denominado La Y de Compartir. Hace un minuto arribamos aquí después de hacer un recorrido por la Comuna 3. Le comento, la Comuna 3, una de las 6 comunas que hace parte de este municipio. Estuvimos haciendo un recorrido sobre la Avenida de las Torres, la calle 53, y este punto que seguimos denunciando que es muy delicado en materia de movilidad, ya que la Avenida de las Torres ya tiene un doble sentido en algunas partes, y la gente, la verdad, los que tienen que ver con la movilidad, quienes se desplazan, sea motocicletas, sea carros de servicio público, las busetas y los particulares, algunos no toman responsabilidad y van haciendo en una sola vía los dos carriles, y eso no está bien. Tenemos que ser ejemplo para la ciudad, y donde hay o no haya, no necesitamos necesariamente que haya un policía detrás de nosotros para cumplir las normas. Entonces es un llamado muy respetuoso a todos quienes tenemos que ver con la movilidad en todas las 6 comunas y en los corregimientos de nuestra ciudad. Bueno, de ahí nos desplazamos por Ciudad Verde, tomamos la Avenida Terreros, y la Avenida Terreros, ojo, hay que tener mucho cuidado que sobre la Avenida Potrero Grande, la que conecta precisamente lo que es el sector de Terreros con Ciudad Verde, tiene un semáforo, ya lleva más o menos 8 días, le he venido haciendo el seguimiento y está fuera de servicio. El semáforo se encuentra en todo el sitio donde Ciudad Verde hace la exhibición de sus apartamentos. Entonces, ahí sobre el, ¿cómo se llama este conjunto residencial? Caobo, exactamente, antes del Romboy, ese semáforo está fuera de servicio, ya lleva más de una semana.
También nos desplazamos sobre la avenida La Nueva, la que conecta aquí con la veredita, con Hogares de Soacha exactamente, y también nos encontramos con dificultades ahí en el tránsito. ¿Por qué? Por lo que hemos venido denunciando siempre. La autoridad aquí en el municipio, encabezado por el señor alcalde, han desviado todo el tráfico que viene del centro de Soacha a Hogares Soacha, y que todos tienen que dar la vuelta por el Romboy. Claro, eso está muy bien, pero también hay que dejar unas vías en un solo sentido, ya que saliendo de la veredita es un trancón desde allá, desde donde comienza la doble avenida hasta llegar a la avenida Indumil. Es un trancón impresionante, y solamente porque a esa hora todo el tráfico tiene que girar en un solo sentido, y esa vía está catalogada como doble vía. Hicimos un recorrido también aquí por las calles entre Torrentes, para quienes conocen bien, ya está habilitado el paso entre Torrentes y Ducales ya está en perfectas condiciones. Ya esa avenida que tuvo tantos problemas, no solamente de alcantarillado, sino de pavimentación, también quedó en perfectas condiciones. Eso tenemos que abonarle también a la administración municipal, porque todo tampoco pueden ser críticas. Esa avenida ya llega aquí hasta la calle 11 con carrera 11, solo falta un tramo de unas 3 cuadras, lo que era antes unas canteras que sacaban piedra en mármol. Ese sector es lo único que falta para poder rehabilitar ese sector que quedó muy embellecido y quedó muy bien, y eso hace que por ahí también se pueda. Bueno, estamos aquí, como le reitero, en el punto de la Y, compartir carrera 11 con calle 17. Carrera 11, calle 17, donde funciona el autoservicio, funciona una Fama y funciona un asadero de pollos. Tenemos que decir ya finalmente que hoy es 11 de abril, pico y placa para los vehículos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Eso tenía para contarles en el día de hoy. Ya el sol hizo su aparición y está alumbrando muy bien aquí en este sector del municipio de Soacha. Para todos, un feliz día. Que estén muy bien. Gracias. Señor los bendiga. Gracias, don Alfredo, por ese tan importante informe que usted nos ha dado. Bueno, importante la vía que se acabó de arreglar para todos los habitantes ahí en Ducales. Qué bueno. Y gracias, don Alfredo, por estar siempre ahí muy conectado de la movilidad de Soacha. Bueno, cuando son las 7 de la mañana, 15 minutos. Les deseamos muy buenos días. Muy buenos días, don Alfredo. Claro que sí, muchísimas gracias por ese maravilloso reporte desde las vías de nuestra ciudad. Bueno, lo escuchamos muy bien, y lo más importante, Angie, señora Delia y oyentes, es que la comunidad tiene la oportunidad, los oyentes tienen la oportunidad de conocer el pico y placa de hoy, que es muy importantísimo para quienes van conduciendo, y también pues a ver en materia de los desvíos y las vías internas de nuestra ciudad, cómo están funcionando, y bueno, por dónde vamos a salir a laborar, así tempranito, 7:16 minutos, y continuamos con más aquí en Rumbo Noticias, como siempre para usted. Las mujeres en Bogotá reciben clases, reciben alarmas de defensa personal. Oiga, esto sí que nos gusta, porque definitivamente, bueno, por parte de muchos caballeros, mal llamados caballeros, le jalan, entre comillas, al abuso, y también muchas veces los mismos delincuentes ven a una dama sola y por cualquier cosa la van a robar. Entonces, qué bueno
que reciban por parte del gobierno central esas alarmas, de pronto esas oportunidades y esas formas de defensa personal, entre otras cosas, que eso es bien importante, Angie. Sí, la alcaldesa Claudia López, durante un recorrido por la localidad de San Cristóbal, acompañó la entrega de 600 alarmas personales a mujeres de esta zona de la ciudad, quienes también participaron, además de un proceso de formación en defensa personal y violencia de género. La iniciativa que tiene, o qué sentido tiene el sentido de capacitación y entrega de alarmas personales. También recoge propuestas de los presupuestos participativos, razón por la que se realizarán acciones contra la prevención del feminicidio y violencias contra las mujeres, el autocuidado, la defensa personal y la socialización de la ruta única de atención da el primer paso. Frente a esto, pues se manifestó la alcaldesa Claudia López y el alcalde de San Cristóbal, de la localidad San Cristóbal, Juan Carlos Triana. Muy bien. Con conocimiento, con acción, con decisión y con una alarma. Con esta alarma que tienen hoy ustedes, este botón de pánico. Son botones que permiten precisamente alertar de situaciones de riesgo que se vienen generando contra nuestras mujeres. Ese inconveniente, señora Delia, de verdad que es terrible encontrar las damas con esos atentados, entre comillas. Bueno, sí, son atentados a las personas, a las damas, y que, pues bueno, la alcaldesa pues se haya fijado en eso. Ojalá y dé buenos resultados, ¿no? Ojalá y pues esto arroje unos indicadores positivos en lo que tiene que ver con la defensa personal, señora Delia. Claro que sí, es importantísimo, que ya es hora de que realmente se le ponga atención a las mujeres, a ese maltrato, a ese falta de escucharlas, porque acuérdese, Héctor, que la mujer denuncia y no se le escucha, se espera hasta que realmente suceda un feminicidio o un maltrato, como suele pasar todos los días. Vemos los medios de comunicación nacionales y locales pues con esas malas noticias de lo que le pasa a las mujeres. Me parece que la alcaldesa de Bogotá tiene unos buenos programas donde involucra a las mujeres cabezas de hogar, como el tema de la rolita. Miraba yo hablaba con algunas de las conductoras de este transporte, y realmente es importantísimo que se tenga en cuenta a la mujer, no solo en su cuidado personal, en su defensa. Eso, enseñar defensa personal, es muy importante. Buenísimo. Yo como que me apunto, todavía creo que alcanzo, ¿no? Pues claro que sí, por supuesto, por supuesto. Pero ya es hora, de verdad, que no solo en Bogotá, sino a nivel Colombia, diría yo, mundial, que realmente hayan programas que fortalezcan los programas de mujeres, no solo en lo que le digo, defensa personal, sino también en empleo, educación, porque todo eso hace falta. La capital colombiana, como muchas ciudades alternas, necesitan mucho más pie de fuerza, mucha más seguridad, de verdad, seguridad en todos los aspectos, y qué bueno que podamos contar también en nuestra ciudad de Soacha. Esto que, por ejemplo, estos programas de la alcaldesa Claudia López, pues llegan en buena hora, porque eso precisamente es lo que nosotros deseamos para nuestras ciudades, y que nuestras queridas damas se sientan protegidas, se sientan respaldadas de sus autoridades. Y claro que sí, bienvenida sea. Las 7 de la mañana, 21 minutos, aquí en Rumbo Noticias tenemos mucho más para ustedes, siempre, como siempre, de 6:30 de la mañana, los lunes, de lunes a viernes, todos los días. Rumbo Noticias, más cerca de la comunidad. Comuníquese con nosotros a las líneas 322-454-7380 y 310-204-9415. Y sea parte del sistema informativo de Radio Rumbo en su barrio.
Muy bien, las 7 de la mañana, 22 minutos. Estamos en Rumbo Noticias, edición central, aquí a través de Radio Rumbo 107.4 FM. Estamos en online Radio Box para más de 15 países del globo terráqueo, y estamos también a través de nuestro canal de YouTube, en todas las redes sociales. Siempre Rumbo Noticias, 7:22 minutos, señoras y señores. Nosotros les hablamos siempre de agradables sorpresas maravillosas. Hoy tenemos el gusto, el orgullo de contar con una de esas sorpresas. Hoy, precisamente, hablábamos de seguridad, hablamos de cultura, hablamos de transporte, lo evidenciábamos hace poco tiempo con nuestro patrullero de las vías desde principales calles de la ciudad, hablamos de servicios públicos, de muchas cosas. Para nosotros es un gusto, es un placer poder contar en el estudio con el doctor Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Nacional de Estadísticas, el DANE. Y bueno, le saludamos, doctor Oviedo, tenga usted muy buenos días, bienvenido a los estudios de Radio Rumbo 107.4. Muy buenos días, Héctor, y a todo el equipo de la mesa de Rumbo Radio. Muy contento de estar acompañándolos el día de hoy aquí desde Soacha. Doctor Oviedo, vea, nosotros estábamos ya acostumbrados, agradados todos los días de ver esos reportes maravillosos, conociendo las estadísticas de nuestro país. Y bueno, usted no para. Ahora lo vemos también en una faceta bien importante de su vida. Y bueno, quería preguntarle inicialmente cómo le ha recibido usted, cómo se ve en ese rol de presentador también, hablándonos de detalles económicos, hablándonos de economía a través de la televisión. ¿Cómo es eso? Oiga, las luces, los micrófonos, ese es un trabajo bastante arduo, ¿no? Bastante largo. Claro que sí, Héctor, y yo creo que ese paso de la dirección del DANE, donde tuve la oportunidad de tener un contacto muy cercano con toda la información que nos da luces sobre la situación social, económica y ambiental del país, para ya no solo producir y divulgar esa información, sino también para emitir opiniones, como tuve la oportunidad mientras fui analista económico para el canal RCN, específicamente en el noticiero de las 7. Fue una oportunidad muy bonita para comprobar de que efectivamente necesitamos de gobiernos y necesitamos de administraciones que cada vez más tomen decisiones basadas en evidencia. Y tal vez esa es una de las principales expresiones que nosotros queremos compartir con todas las personas que nos acompañan en esta carrera o en este propósito de lograr la alcaldía de Bogotá. Doctor Oviedo, ¿en qué momento se le ocurre a usted proponer su nombre como precandidato a la alcaldía de Bogotá? Bueno, pues inicialmente yo estaba ilusionado con la posibilidad de la continuidad en el DANE, según la propuesta que explícitamente me hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, pero cuando encontramos algunos elementos en donde de fondo había apreciaciones distintas sobre unas tareas que también desarrolla el DANE, como la política de catastro multipropósito, que ha sido muy importante aquí en Soacha y que también ha generado controversias que seguramente vamos a conversar a lo largo de eso. La decisión de dar un paso al costado, no aceptar la invitación del presidente, y cuando tomamos esa decisión hay como una manifestación, al menos para mí significativa, de ciudadanos y ciudadanas que nos expresaron su reconocimiento por hacer la tarea, por haber acercado las estadísticas a la población colombiana, y por eso es que con base en ese reconocimiento considero la posibilidad de participar en las elecciones de alcalde para el Distrito Capital de Bogotá.
Es una ambiciosa propuesta, doctor Oviedo. Es un reto y además ese reto suyo de proponer su nombre, de lanzarse a la alcaldía de Bogotá, de nuestra capital, por firmas, son 50.000 firmas, ¿no? Las que usted tiene que reunir para exactamente, ser candidato. Y creo yo que, pues, fue el reto más importante que me puse yo en el muy corto plazo después de mi salida del DANE, en donde precisamente reconociendo que no tengo una afiliación a ningún partido político y que tampoco me siento identificado plenamente con alguno de ellos, tomamos la decisión con un grupo de amigos de crear un movimiento significativo de ciudadanos, que es el mecanismo que permite la registraduría para obtener avales de candidaturas independientes, en el caso de Bogotá, recogiendo 50.000 firmas. Bueno, doctor, con el saludo muy especial y dándole la bienvenida aquí a nuestro lindo municipio de Soacha. Siendo uno de los mejores directores que ha habido en Colombia del DANE, eso influyó mucho a tomar esa decisión de irse, a bailar con la loca, como se le dice al tema, como está en este momento Bogotá, que no desconocemos las problemáticas tan grandes que hay, tema de seguridad, movilidad, que más adelante vamos desglosando un poco tema por tema. Decidió meterse y postularse como precandidato a la alcaldía de Bogotá. Eso influyó mucho, el buen trabajo ahí en la dirección del DANE. Yo creo que sí, yo creo que en la medida en que pasa el tiempo, este impulso y ese desafío que me propongo junto con un grupo de amigos también es el resultado de haber conocido a profundidad, gracias a un estudio oficioso de la producción estadística a nivel nacional y en el caso particular de Bogotá y de los 21 municipios que forman parte de la conurbación, en donde Soacha es el más importante en términos poblacionales. Pues creo yo que hay un deseo de dar un paso adelante, en el sentido de que una vez conocida esa información y el poder que tiene para ilustrar algunas prioridades, como por ejemplo la necesidad de movilidad de los habitantes de Soacha, porque tenemos una muy baja prevalencia de carros aquí en Soacha, es decir, toda la gente depende del sistema de transporte público de pasajeros, la mayoría, casi el 90%, pues esa prioridad requiere que Bogotá y Soacha conversen de una forma muy fluida a la hora de pensar esas soluciones de movilidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve eso, pues uno dice, hombre, qué interesante puede ser aprovechar toda esa información para motivar unas discusiones de fondo en una propuesta, en ese caso política, porque hay que reconocer que es un proceso político, pero que esté muy basado, reflejan las estadísticas, pero también los habitantes de las diferentes localidades, en este caso de Bogotá o del municipio de Soacha, que ha sido pues nuestra tarea que iniciamos el pasado 7 de febrero de recorrer Bogotá e incluso llegar a esas zonas que uno no sabe si está en Soacha o está en Bosa, o si está en Soacha o en Ciudad Bolívar, por el acercamiento tan importante y el traslape que ha tenido el casco urbano de Soacha con el de Bogotá. Y a propósito, ¿cómo le fue hoy con el transporte? Bueno, pues en este caso estuvo fluido el tráfico, yo vivo en el centro de Bogotá y salimos como a las 6:25 y llegamos acá a las 7:20. Bueno, muy bien. Muy bien. Es un día que, a pesar de que se viene de un puente tan largo, que a veces se dan estas congestiones en la autopista sur, pues realmente le fue muy bien, doctor. Sí, estuvo fluido el tráfico. Al que madruga Dios le ayuda. Al que madruga Dios le ayuda, así es. Doctor Daniel, yo quiero preguntarle por un tema que sin duda alguna nos preocupa a todos los colombianos, pero en este caso Bogotá y Soacha. Pasemos a Bogotá. En temas de seguridad, ¿qué estrategias plantea usted para mejorar
no solamente la seguridad, sino la percepción de los ciudadanos. Claro, y Angie, en ese punto te agradezco la pregunta y Soacha tiene uno de los elementos más críticos en materia de seguridad. Es decir, cuando nosotros vemos todos los municipios a los alrededores de Bogotá, en Soacha vemos que casi en una de cada 3 viviendas o hogares se percibe que esa vivienda está cerca de una olla de microtráfico. Eso significa que la ilegalidad y todas las bandas de microtráfico pues han generado un deterioro muy importante de la seguridad, no solo en Bogotá, sino también en Soacha. Y recordemos que Soacha y la zona que colinda o que se traslapa a Bogotá y Soacha se han convertido en un corredor muy importante de ingreso de droga a la ciudad de Bogotá. Entonces, en este punto nosotros tenemos varios elementos. La seguridad es una prioridad y, como tú lo mencionabas, Angie, es un sentimiento. Por consiguiente, la percepción es algo que es clave, en donde eso nos lleva a que la seguridad, tanto en Bogotá como en Soacha, pues no solo es un tema de policía, también es un tema de cómo el alumbrado público nos garantiza algunos elementos de seguridad para caminar de noche en nuestros barrios, como los andenes o la limpieza del municipio, de la ciudad, nos permiten sentir que estamos siendo bien cuidados o bien administrados por nuestros alcaldes. Entonces, esa percepción, en primer lugar, pues es natural que nosotros queramos trabajar de forma muy precisa con un diálogo específicamente entre Bogotá y Soacha, para dejar de pensar que es que unos problemas de criminalidad vienen de Soacha para Bogotá y otros van de Bogotá para Soacha. Entonces, ese efecto papa caliente nos preocupa y creo yo que el tema de seguridad es un elemento clave para ver desde la perspectiva regional, pero en particular entre Bogotá y Soacha, lo cual nos lleva a insistir muchísimo en retomar el ejercicio de la autoridad en materia de temas de seguridad con el debido respeto de las condiciones jerárquicas. Es una falsa promesa decir que es que esa autoridad la vamos a ejercer como jefe de policía, que es falso, y seguramente pues, aterrizar a todos los habitantes de Bogotá y de Soacha, pero lo que sí queremos es que podamos tener una guía de ruta muy clara que nos permita dar unos mensajes a la Policía Metropolitana de Bogotá y ojalá en diálogo con la Policía de Soacha, de cómo vamos a ser más efectivos y cómo vamos a estar presentes, por ejemplo, en todas las estaciones de Transmilenio, para garantizar que Transmilenio, tanto en Bogotá como en Soacha, de forma articulada, podamos convertir este espacio en una zona segura para la ciudad. Y finalmente, esta mayor efectividad de la policía, acompañada con tecnología y con una gran cantidad de infraestructura desde la perspectiva de investigación judicial y de fiscalía y de jueces, tiene que estar acompañada de un empoderamiento de la ciudadanía alrededor de cómo podemos evitar que las riñas desemboquen en homicidios. No olvidemos que la mitad de los homicidios que se registran en Bogotá y seguramente en Soacha provienen de riñas que sucedieron en barrios o en bares o en discotecas, y por consiguiente ese comportamiento ciudadano nos puede ayudar también a mejorar la seguridad de nuestras ciudades. Doctor Oviedo, Bogotá comparte con los municipios aledaños servicios públicos. Desde luego, aquí por ejemplo en Soacha tenemos el servicio de acueducto y alcantarillado, el servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica, es decir, pero hay algunos inconvenientes, particularmente si hablamos en cuanto a alcantarillados, por ejemplo, de la alcaldía, de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Los ciudadanos se quejan porque hay algunas inconsistencias en materia de las mismas redes, que a veces el mantenimiento por parte de la misma empresa de acueducto a veces es bastante eficiente en los municipios aledaños, que al fin y al cabo pues le están tributando a esta empresa que es de la capital. Se tiene previsto dentro de su eventual alcaldía
se tiene previsto algunas medidas de contingencia, pues para revisar bien este tema y poderle garantizar a estas personas, a estos habitantes de los municipios circunvecinos que reciben esas redes, que reciben el servicio, puedan contar con una mejor atención por parte de la empresa de acueductos. No, claro que sí, Héctor. En ese punto hay que también ser muy claros en el sentido en que Bogotá y Soacha tienen unas tensiones, en particular alrededor de la provisión del servicio de acueducto y alcantarillado, ¿sí? Porque en algunos desarrollos urbanísticos irregulares que suceden en Soacha, que ya están prácticamente traslapados con el perímetro urbano de Bogotá, pues estamos viendo cómo la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá entra a prestar el servicio a esos hogares, y pues la empresa de Soacha también hace su reclamación porque es su jurisdicción. Entonces yo creo que esa es la prueba más importante de un mensaje que nosotros queremos transmitir aquí en Radio Rumbo, y es que sí o sí tenemos que tomar decisiones urbanísticas y decisiones de servicios públicos lugar entre Bogotá y Soacha. Devolvámonos un poquitito, doctor Oviedo. Usted viene de ser director nacional del DANE, manejando las estadísticas de todo un país, más de 50 millones, y esto es bien importante y un excelente ejercicio que usted acaba de realizar allí. Por su parte, en la ciudad de Soacha, que ya le decimos ciudad porque pues nosotros creemos que seguramente pasamos del 1.000.000 de habitantes. Tenemos entendido que en las estadísticas del DANE estábamos algo así por los 750.000 habitantes. La alcaldía inmediatamente anterior a la actual hizo un ejercicio interno que fue el de un censo local. Se contrató a algunas empresas encuestadoras, se hizo un ejercicio pues como una especie de tanteador, como un medidor de con qué número de población cuenta la ciudad, y esto arrojó unos resultados cercanos al 1.000.000 de habitantes. Se dice también que supuestamente, dicen ellos, que le pasaron esos datos al DANE como un referente. ¿Usted tiene algún conocimiento al respecto de este ejercicio que hizo la ciudad de Soacha? ¿Sería posible, digo yo, que en adelante el DANE hiciese como una referencia, como una revisión a la parte poblacional de Soacha? Es que mire, doctor Oviedo, Soacha es una ciudad, es un municipio que viene en un crecimiento de manera exorbitante. O sea, cada día que pasa usted encuentra aquí las personas que no llegan por desplazamiento, por inconvenientes de violencia y demás, quienes no llegan a la parte periférica o el sur de Bogotá, ¿llegan a dónde? Llegan a Soacha. Entonces, pues es un municipio, algunos le llaman dormitorio, pero es un municipio que está albergando mucha gente desplazada, y a diario estamos viendo familias que llegan a este municipio a engrosar las filas de desempleo, de mal servicio de transporte, muchas cosas. ¿Usted tiene algún dato al respecto, doctor Oviedo? Bueno, yo creo que en eso pues nosotros tenemos, y yo como exdirector del DANE tengo una posición clara. Yo creo que Soacha, en particular sus autoridades, siguen insistiendo en que el censo de población y vivienda no les dio el deseado 1.000.000 de habitantes que quieren ser. ¿Sí? La verdad es algo que, por más de que se lo presentamos a la Contraloría, se lo presentamos a la Procuraduría, se lo presentamos al nuevo alcalde, les dimos los referentes, se lo presentamos al Registrador Nacional del Estado Civil, que salió a decir que en Soacha, según sus cuentas, había más de 1.000.000 de habitantes, y después él pues no pudo sostener esa afirmación, ¿sí? Nosotros insistimos en que Soacha debe pensar más allá de que hoy tiene más de 800.000 habitantes. Lo que tiene que pensar es que seguramente Soacha está contando como parte de sus habitantes algunos habitantes que están en esa zona de traslape entre el perímetro de Bogotá y Soacha,
que tristemente son los habitantes olvidados de ambos lados, porque Soacha los quiere para que vayan y inscriban su cédula en Soacha. Ellos que están en el perímetro de Bogotá, Soacha los quiere para que inscriban su cédula en Soacha y por consiguiente formen parte del censo electoral, pero a la hora de proveerle el servicio de acueducto de alcantarillado, pues es la empresa de Bogotá la que tiene que entrar a prestar ese servicio. Entonces yo creo que a mí me parece innecesaria. Obviamente, por la manifestación de la pregunta, entiendo que sigue siendo un sentimiento de Soacha o de las autoridades o de los habitantes de Soacha, pero después de hacer cruces por todos los medios estadísticos, nosotros llegamos a confirmar que efectivamente la proyección de más de 820.000 habitantes que tiene Soacha para el año 2023 es la más acertada, pues en la medida en que no más en 2020, pues solo registramos en Soacha 154.356 nacimientos. Eso significa que Soacha sí recibe una gran cantidad de personas de Bogotá, pero rápidamente por esos nacimientos, cuando nosotros hacemos la evolución de Soacha, pues no logramos llegar ni siquiera a los 154.000 habitantes de personas nacidas solamente en Soacha, su evolución demográfica. Eso significa que Soacha efectivamente, como ustedes lo perciben, es un municipio o una ciudad receptora de población migrante, sobre todo población de Bogotá, población que por el precio de la tierra en Bogotá viene a vivir en Soacha, pero que también recibe personas desplazadas de la violencia, pero esos flujos migratorios se confirman de forma consistente a partir de las proyecciones de población. Y algo que no podemos olvidar es que Soacha fue uno de los entornos urbanos que tuvo mayor crecimiento de población entre 2005 y 2018, lo cual confirma no más que la población entre 2005 y 2018 en Soacha creció a un 64%, mientras que la de todo el país solo creció un 11%. Eso significa que aquí hay una posibilidad muy importante de reconocer que sí, Soacha ha crecido muy rápida, pero no necesariamente para tener ese 1 millón de habitantes, en la medida en que también el tamaño de los hogares se ha reducido de forma significativa. Doctor Daniel, también quiero preguntarle sobre un tema muy importante y es la salud. Para nadie es un secreto que ir a una cita médica, ir por una urgencia, pues se convierte muchas veces en un sacrificio, y ahí estamos inmersos tanto los bogotanos como los soachunos. ¿Qué estrategias propone para mejorar ese servicio de salud? Y también pues me gustaría saber, ¿usted qué cree con respecto a la reforma de salud que propone ahorita pues la ministra Carolina Corcho? ¿Cree que va a mejorar? Bueno, allí en ese punto de salud, nosotros sí estamos convencidos de que, a pesar de que Bogotá tiene unos buenos indicadores de afiliación y de acceso, nosotros tenemos un déficit o una deuda, llamémoslo así, más claramente, de infraestructura hospitalaria de nivel especializado, lo que llaman en términos de salud niveles de atención 4, 5 y 6, en el suroccidente de Bogotá, que también le pueda rendir unos beneficios a la población de Soacha. Entonces, una de las grandes apuestas que nosotros estamos evaluando en la estructuración de nuestro plan de gobierno, en donde la salud es uno de esos 7 habilitadores de nuestras 3 prioridades de resolver problemas en materia de movilidad, seguridad y reducción de la pobreza. La salud es uno de esos habilitadores donde para nosotros es clave el fortalecimiento de la atención primaria en salud y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de servicios médicos en el suroccidente de la ciudad, porque entendemos que una gran cantidad de personas en Soacha tienen que desplazarse y llevarse las 2 horas y media o 3 horas más hacia el centro o hacia el nororiente de la ciudad para poder ser atendidos por el sistema de salud. Entonces ahí yo creo que una apuesta, ojalá con las cajas de compensación familiar, de un fortalecimiento de la infraestructura de atención en salud en el suroccidente, por ejemplo, un fortalecimiento de Kennedy o del hospital de Bosa, ¿sí? Y
que esto nos permita rápidamente mejorar la atención en salud de los habitantes de Soacha, pues sería un gana-gana para todas las dos ciudades en toda la región. Claro que esa sería la propuesta, perdón Héctor, te interrumpo ahí, esa sería la propuesta para mejorar el tema de la salud. Bogotá, Soacha, porque es que aquí en Soacha vemos realmente lo que sufren los paseos de la muerte, llamémoslos así, con los pacientes que a veces se tienen que desplazar a Bogotá. Y no es que estemos lejos, doctor, ¿no? Porque es que finalmente no estamos lejos, pero el tema de movilidad, que volvemos a marcar ese tema, porque es un tema que es bastante álgido aquí en el municipio, pues no le permite llegar a tiempo a Bogotá, a los entes hospitalarios. Digamos que esa es la propuesta suya llegando a la alcaldía, mejorar ese tema, ampliar la cobertura. Exactamente, lo que queremos nosotros es que resolver en primer lugar la deuda histórica de tener una infraestructura muy fuerte de prestación de servicios a nivel especializado en el suroccidente de Bogotá, le va a generar un beneficio muy importante a los habitantes de Soacha. Y creemos que el ejemplo que ha tenido Bogotá con los CAPS, con los centros de atención primaria en salud, puede ser un elemento para conversar con la futura administración del municipio de Soacha para poder cómo importamos ese modelo para que también en Soacha veamos un fortalecimiento de la atención primaria en salud. Es decir, que ya tenemos que quitar esa línea Soacha, Bogotá, que no nos dice sino una calle pavimentada, una calle sin pavimentar a veces, de Bogotá a Soacha. Para realmente... Me duele, porque hay que dolerle a uno. Estuve en esas líneas y las personas que están en esas líneas, que ya no son líneas, sino son unas bandas muy grandes. Se nota la diferencia. Son personas que todavía están viviendo en casas de lata, que hay asentamientos en donde esas personas llaman al 123 y nos cuentan y nos dicen: mire, la ambulancia no puede entrar allá por temas de seguridad. Es decir, que tienen que sacar a sus personas enfermas de donde viven, donde no hay antenas y ni siquiera hay vías pavimentadas, viviendo en casas de lata, tienen que sacarlas a una zona donde puedan pagar un transporte informal o ilegal para poder llevarlas a un centro de atención, porque la ambulancia nunca puede llegar por temas de seguridad. No, y no solo la seguridad, sino el tema de la demora, porque es decir, no podemos vendarnos los ojos y decir hay un mal servicio a llamar una ambulancia, o si no tiene el pago para pagar el servicio de esta ambulancia, pues a veces el paciente tiene que quedar ahí. Tenemos que hablar las cosas como son y como se viven diariamente. Y antes me le tomo la palabra a Héctor, y es el tema, yo le escuchaba, prioridad, reducir la pobreza, digamos que Soacha, Bogotá. ¿Cuál es la propuesta a llegar a la alcaldía? Bueno, Adelia, muchas gracias. Y retomando, y para acabar de responderle a Angie rápidamente, pues la salud, yo creo que Bogotá es uno de los ejemplos, por no decir el ejemplo, en materia de atención primaria en salud. Sí, algo que se ha podido hacer en trabajo articulado con las EPS, con las cajas de compensación, donde tenemos unos buenos niveles de cobertura, que tristemente está concentrada en una zona de la ciudad que genera unos gastos de desplazamiento, pero lo importante es reconocer cómo nuestro sistema de salud durante 30 años no solo ha permitido aumentar la cobertura, sino el peso que tiene el gasto de bolsillo en salud en nuestro presupuesto. Imagínense lo cruel para esas personas que viven en esa zona que es Casucá, pero que no sabemos si es Bogotá o si es Soacha, que llaman y la línea de emergencia les dice no hay la ambulancia, tienen que pagar 25.000 pesos para que lleven a la persona a un centro de atención. Esos 25.000 pesos, no más, por una emergencia, ya son un peso muy importante del gasto de bolsillo en salud para estos hogares pobres. Entonces yo creo que Colombia debe
reconocer sus avances en los últimos 30 años y debe buscar construir sobre lo construido, y tristemente lo que está propuesto ya en la ponencia que se radicó antes de salir a Semana Santa, pues da evidencia de que vamos a tener o vamos a poner en riesgo los avances por una apuesta incierta de un modelo de salud que empieza desde cero, pero que no reconoce que ya hemos logrado con mucha eficiencia en algunos sectores estas manifestaciones de atención primaria en salud de forma democratizada, llamémoslo así, que hay que hacer cambios, sí, que hay que hacer ajustes también, pero no podemos destruir los avances que hemos tenido en los últimos 30 años. Y en el tema que tú mencionabas, Adelia, en materia de seguridad, ¿cierto? Pobreza. Reducción de la pobreza. Cuando hablábamos de pobreza, tenemos que reconocer que Soacha tiene una incidencia de pobreza mucho más fuerte que en Bogotá. Es decir, casi el 38%, es decir, casi 2 de cada 5 personas que habitan en Soacha se perciben en situación de pobreza. Y eso es un elemento que demuestra que efectivamente Soacha y Bogotá tienen que compartir modelos de atención priorizada a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Creo yo que también hay que sentar a Bogotá y Soacha para que Soacha aplique los modelos de focalización de subsidios que ha desarrollado Bogotá bajo el liderazgo de la alcaldesa Claudia López, que hay que reconocerle ese elemento, pero algo clave es que Bogotá y Soacha también tienen que conversar sobre sus políticas de generación de empleo. ¿Por qué? Porque recordemos que el 43% de los habitantes que viven en Soacha trabajan en Bogotá. Si nosotros lográramos generar unas ofertas de empleo que disminuyeran también esos patrones de movilidad entre Bogotá y Soacha, podríamos contribuir a la congestión que se genera, por ejemplo, en la autopista sur. Entonces, nosotros creemos que la verdadera capacidad de reducir la pobreza tanto en Bogotá como en Soacha es identificando una mayor cantidad de posibilidades de generación de empleo, recordando que Soacha tiene un potencial manufacturero muy importante que necesita que se generen más oportunidades para ese desarrollo manufacturero, para que se pueda generar más empleo y más hogares puedan salir de la pobreza tanto en Bogotá como en Soacha, en donde si hay de pobreza entre Bogotá y Soacha es muy alta, algo que es supremamente injusto entre dos ciudades que ya son prácticamente una sola por las condiciones de traslape urbanístico que se observan en los últimos años. Doctor Oviedo, vamos a agilizar porque entendemos lo apretado de su agenda. Y bueno, dos cositas. Anato acaba de decir que el turismo, que es algo que seguramente también está en su mente, el turismo capitalino, el turismo en todo el departamento, en todo el país, ha bajado en los últimos días, particularmente en Semana Santa, al 44%. Es preocupante lo que sucedió y que todos conocimos, lo de las aerolíneas Viva y Ultra. Y bueno, esto incidió de gran manera, por un lado. Por otro lado, vamos a hacer como rapidito una especie de calificación a las alcaldías que han pasado por Bogotá. De pronto, no sé, yo le voy a dar unos nombres. El caso, por ejemplo, de Lucho Garzón, el mismo presidente Petro, Samuel Moreno. Alcaldías que han pasado por la capital. ¿Qué encuentra usted como cosas positivas o de pronto negativas, algo que se pueda corregir eventualmente si usted llega a ser candidato a la alcaldía? Bueno, Héctor, me parece chévere ese análisis. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a pensar o a reconocer que el largo plazo también existe, ¿sí? Y nosotros, parte de la propuesta que nosotros tenemos es llevar o concientizar a los habitantes de Bogotá y ojalá a nuestros vecinos de Soacha que hay que cuidar el largo plazo, ¿sí? Entonces yo creo que de todas las administraciones que nosotros hemos visto a lo largo
largo de los últimos años, hay elementos claves para resaltar. Yo creo que no solo hay cosas malas para corregir, sino que hay cosas buenas para resaltar, empezando por Jaime Castro con el Estatuto de Bogotá, empezando siguiendo con Antanas Mockus, con el fortalecimiento financiero y cultura ciudadana. Peñalosa en su primera administración con esa dosis de urbanismo, sí, que tiene un elemento para resaltar, y es la igualdad democrática de la infraestructura pública. Es decir, que los parques, tanto en Bosa como en Teusaquillo, deben tener los mismos estándares, porque los derechos a la diversión de los niños y niñas pues no tienen ni clase social ni color político. Creo que esa visión urbanística es clave, y es un legado muy importante de Peñalosa. Después tenemos, pues desafortunadamente, también la posibilidad de ver algunas cosas no tan claras en la administración de Samuel Moreno o del mismo alcalde Gustavo Petro. En el caso de Lucho Garzón, una cosa maravillosa que es este programa de Bogotá sin hambre, de cómo vamos a aprovechar la infraestructura agroalimentaria de los alrededores de Bogotá. Creo que es una prioridad que se supo aprovechar al máximo, que desplegó una infraestructura que desafortunadamente fue utilizada después como foco de corrupción en administraciones posteriores. Y creo que cuando llegamos ya a la alcaldesa Claudia López, pues vemos que el sistema distrital de cuidados es un legado fundamental. Creo que el tema de fortalecimiento de infraestructura educativa ha sido clave, aunque los temas de seguridad son unos elementos críticos que por eso en nuestro plan de gobierno queremos ayudar a corregir algunos elementos sobre la seguridad y plantear nuevas ideas sobre cómo resolver los temas de movilidad en los ciudades. Entonces, yo creo que en el largo plazo hay posibilidades de establecer legados de las diferentes administraciones de las que tenemos que aprender. Por eso hoy en día queremos revivir la cultura ciudadana en Bogotá, y ojalá que eso pueda ser un buen ejemplo en Soacha. Queremos pensar en esos bienes públicos locales que puedan mejorar las condiciones de vida de la población joven, mejorando la infraestructura deportiva, sobre todo en el suroccidente de Bogotá, que va a también tener un beneficio sobre los habitantes de Soacha. Doctor Oviedo, qué pena, Angie, así rapidito. Mire, queremos verlo a usted allá frente a la administración de nuestra capital de la República. Pero mire que hay un pequeño gran detalle, y es con relación al transporte público masivo, Transmilenio, en esa interconexión con Soacha. Aquí se está trabajando la fase 2 y viene la fase 3 de Transmilenio, y hay un inconveniente que nunca se ha podido solucionar, y es el tema de los alimentadores para Soacha. Soacha tiene una ruta alimentadora muy pequeñita, circular en las vías internas de Soacha. En alguna ocasión, por parte de la gerencia de Transmilenio, se dijo que las vías de Soacha no estaban aptas para recibir los buses alimentadores, por peso, por amplitud, por muchas cosas. Aquí se quejan los transportadores y la gente se queja porque están pagando el mismo valor que se paga en Bogotá, lo están pagando los soachunos sin tener sistema de alimentación para llegar a las distintas estaciones. Entonces, en una eventual alcaldía suya, doctor Oviedo, ¿es posible revisar este tema para que se agilice de tal manera que el municipio de Soacha pueda contar con un sistema de alimentación? Porque además ya vamos a tener dentro de poco más estaciones, más portales, el flujo desde luego de población, porque a ellos se suman municipios como Cibaté, como Granada, que son bien cercanos a nuestra ciudad, y pues ellos siempre se quejan de eso, están pagando mucho más costoso. ¿Se puede revisar ese tema? ¿Es posible agilizarlo en su alcaldía? Bueno, yo creo que es un punto que, recorriendo algunos puntos de la localidad de Bosa y de Ciudad Bolívar, muchas personas nos comentaban, sí, es injusto que prácticamente viviendo dentro del mismo barrio, llamémoslo así, señor, una parte del barrio sí tenga los servicios de alimentadores que dispone Bogotá,
y en Soacha todas las personas tengan que acudir al transporte ilegal, al transporte informal, que implica unos sobrecostos más importantes. Y ahí es donde yo creo que tenemos un ejemplo crítico de por qué la región metropolitana es fundamental. ¿Sí? Esa región metropolitana, en términos de sus hechos regionales, ojalá el de transporte sea muy importante, porque tenemos que buscar la forma de que exista un proceso de adecuación del servicio de rutas alimentadoras a las especificidades, llamémoslos urbanas o geográficas de Soacha. Si eso implica tener una flota de vehículos de menor capacidad que puedan prestar ese servicio de alimentación, pues tenemos que pensarlo. Pero uno de los elementos que sí quiero transmitir a través de esta respuesta es que sí o sí, por el bienestar, por la posibilidad de aprovechar mejor las potencialidades sociales y económicas, tenemos que pensar y tomar decisiones en conjunto en materia de servicios públicos y en particular en el tema de transporte, porque sí es supremamente inequitativo que a una parte del barrio le toque pagar transporte ilegal, mientras que otra parte tiene que usar o tiene la posibilidad de usar las rutas alimentadoras del sistema Transmilenio. Doctor Oviedo, claro que sí, tenemos preguntas, es que hay que aprovechar porque la visita del doctor Oviedo es una vez y después es posible llegar a la alcaldía. Esperamos tenerlo de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Rumbo contándoles cuáles son esas propuestas y cómo van a impactar al municipio. Yo sí quiero preguntarle, doctor Oviedo, ¿cómo va a ser ese trabajo con las 1.725 juntas de acción comunal que hay en Bogotá, en conjunto con las de Soacha, que son 400 algo? ¿Cómo hacer ese trabajo? ¿Cuál sería esa propuesta? Diciendo siempre que el líder comunal se ve como el alcalde del barrio, ¿no? Entonces a mí me parece esa propuesta que se tenga para que los líderes realmente se sientan representados en una alcaldía. No, Adelia, creo que ahí hay un punto clave, y es reconocer que el trabajo articulado con las juntas de acción comunal es fundamental. Y recordemos simplemente que el sentido de prioridad no es solo una preferencia personal o política, y recordemos que ya el DANE nos dice que las únicas dos organizaciones medio relevantes a las cuales pertenece la gente, ¿sí?, porque son de baja prevalencia, son los grupos religiosos y las juntas de acción comunal. Entonces, desconocer el trabajo articulado con las juntas de acción comunal sería impedir tener un contacto cercano con las necesidades particulares de los habitantes tanto de Bogotá como Soacha. Sabemos que requiere un enfoque de gobierno muy estructurado, porque tú nos mencionas un número de 1.700, 400 en Soacha. Eso implica tener un reconocimiento de cómo vamos a sistematizar toda la información que se recibe a través de las juntas de acción comunal para verlas en un sentido general y poder tener propuestas concretas de trabajo articulado, en donde ahí hay un tema en donde la cultura ciudadana y la seguridad trabajada de forma articulada con las juntas de acción comunal, pues va a ser un elemento clave para lograr el mejoramiento de nuestra percepción de seguridad y también para que podamos resolver algunos problemas de infraestructura que se viven, y muchos de estos mensajes que he compartido en mis experiencias de visita en Bosa, en donde también hablamos de problemas de Soacha, son líderes de juntas de acción comunal que nos lo manifiestan. Doctor Daniel, ya para ir cerrando, quiero preguntarle cómo fortalecerá usted el sistema educativo para los jóvenes, adultos y niños y niñas que pues anhelan también estar en un mejor sistema educativo. Porque no mayores, Anchi, ¿no? También. Sí, por eso, No, es fundamental, es un tema fundamental, sobre todo porque la atención a la primera infancia paso a paso ha venido teniendo unas mejoras en términos de cobertura, pero hoy en día Bogotá y Soacha tienen que reconocer que por más de que Soacha tiene todavía una brecha de casi un año
de menos de educación en las personas de 15 a 24 años, pues esa brecha no se está dando en la base, sino es en la educación media y posmedia. Entonces ahí lo que nos la articulación de la educación media con el ecosistema universitario, técnico y tecnológico tiene que avanzar. Bogotá ha tenido unos proyectos importantes para el proyecto de media articulada que han sido muy exitosos, pero uno de los elementos críticos es pensar en esos más de 700.000 jóvenes entre 15 y 28 años que están tanto en Soacha como en Bogotá, que no tienen oportunidades de estudiar y tampoco tienen oportunidades de trabajar. Por eso Bogotá quiere fortalecer la formación vocacional, ¿sí? La formación en competencias, porque es muy difícil decirle a un joven que lleva muchos años aislado tanto de la educación como de las oportunidades de trabajo, que ingrese y espere 4 o 5 años a poder tener una autonomía económica. Entonces, con este sistema de formación vocacional que queremos crear en Bogotá, de cursos cortos, competencias específicas que necesite el sector productivo, le vamos a dar una opción escalonada, llamémoslo así, de acceso a la educación a tantos jóvenes que hoy están en exclusión tanto de la educación como del trabajo en nuestra ciudad de Bogotá como en la ciudad de Soacha. Entonces yo creo que ese es un modelo clave donde también hay que reflexionar. Muchos ciudadanos nos dicen: no pude aplicar algunos programas del distrito porque vivo en Soacha, cuando en realidad Bogotá y Soacha se están beneficiando del fortalecimiento del capital humano, porque pues son ya dos municipios que están, ciudad y municipio que están prácticamente entrelazados. Entonces también hay que reflexionar cómo mejorar los beneficios de cobertura. Yo creo que el trabajo articulado entre las autoridades de Bogotá y Soacha nos va a poder permitir ser menos injustos y menos indiferentes frente a personas que viven en zonas de nuestra ciudad o en nuestro municipio que sienten que es lo mismo. Entonces, porque a unos de la cuadra sí les aplica a jóvenes a la U y a los del otro lado de la cuadra no les aplica porque tienen las matrículas de sus viviendas en color café y no en color verde? Entonces es un tema que hay que reflexionar de fondo y que estamos comprometidos a solucionar en nuestra administración. Ya para finalizar casi, Héctor, yo quiero hacerle una pregunta al doctor Oviedo, y es, bueno, ¿cómo le ha ido en las firmas? ¿Vamos bien? Sí, ya estamos por el nivel de las 40.000 firmas recogidas, y algo que nos ya casi llegamos al tope, muchísimo. Ya llegamos al tope, ya casi. Pero son 40.000 recogidas que no todas son válidas, y las 50.000 tienen que ser válidas. Por eso queremos ir más allá de ese número, pero ha sido sorprendente que en Semana Santa, a pesar de que Bogotá estaba de vacaciones, tuvimos una afluencia masiva de personas recogiendo firmas, lo cual significa o nos da luces de que poco a poco el mensaje está calando y que se nos puede dar la oportunidad de participar en las elecciones. A eso iba mi pregunta, y es ¿por qué firmar y por qué votar por el doctor Oviedo? ¿Cómo beneficia a Soacha? Bueno, pues creo que aprovechando que estamos en Soacha y los oyentes de Radio Rumbo originalmente están acá en el municipio, pues nosotros somos conscientes de que hay que pensar en cómo tener políticas comunes y tener tratamientos comunes y evitar ese fenómeno de papa caliente que nos hace olvidar a una gran cantidad de personas que están en extrema vulnerabilidad, como son las personas que viven en, llamémoslos así, entre comillas, urbanizaciones, Cazuca, entre Bogotá y Soacha. Algo que nos debe doler a todos, en donde debemos pensar en cómo atender prioritariamente las necesidades habitacionales, así sea de forma temporal, de esas personas. Y en realidad, pues nosotros queremos que los habitantes de Soacha confíen que nosotros queremos tener una propuesta para Bogotá que reconozca que Soacha es clave para el desarrollo de Bogotá, una propuesta
alejada de la polarización política que nos está caracterizando en este momento a todo el país, muy concentrada en resolver esos problemas, resolver el problema de los alimentadores en Soacha, resolver el problema de cómo vamos a proveer el servicio público de acueducto y alcantarillado de forma adecuada entre los dos municipios, y pensar también en cómo los desarrollos de infraestructura deportiva, infraestructura en salud, pues tienen comunes denominadores entre ambos municipios. Y además, finalmente, pues queremos recordarles a los habitantes de Soacha que esta propuesta, alejada de la polarización política y concentrada en resolver problemas, lo que busca es ayudar también a que la política sea útil y que la gente entienda que la política no solo son mentiras, no solo son escándalos, no solo es corrupción, sino que también es trabajo, también son propuestas y también son hechos que se van materializando a lo largo de 4 años de gestión. Doctor Oviedo, ante todo agradeciéndole inmensamente y también a su equipo de trabajo, un mensaje final para los capitalinos y para los soachunos, porque hay mucha gente que viene a dormir a Soacha pero labora en Bogotá, y muchos que estando aquí votan en Bogotá porque tienen sus raíces allá de todas maneras. Entonces ese mensaje para esta gente que va a estar allí expectante de que esas 50.000 firmas sean confirmadas y que usted llegue a gobernar a la capital. Bueno, Héctor, muchas gracias. Yo creo que el mensaje final lo resumen nuestros símbolos, ¿sí? Vamos con toda por Bogotá, pero de paso queremos que Bogotá reconozca que a Bogotá y a Soacha les tiene que ir bien. Es decir, tenemos toda la energía de participar en este proceso y de ser muy pertinentes a la hora de construir nuestro programa. Y en segundo lugar, yo sé que muchos de ustedes, de las personas que me están escuchando en este momento en sus casas o en un medio de transporte o en sus motos o en sus carros que están escuchando Radio Rumbo, muchos de ustedes están desilusionados de la política. Pero lo que nosotros queremos decir es que hay que tratar de confiar en que pueden existir nuevas formas de hacer política, porque lo peor que nos puede pasar es que desconozcamos que la política es una manifestación explícita de la democracia. Esa es la constitución que tenemos y por consiguiente lo decimos también y lo cantamos en la calle: confíe sin miedo, firme por Oviedo, porque aquí hay una oportunidad de hacer política de forma distinta. Ese básicamente el eslogan de su campaña. Por el momento en la recolección de firmas, sí, porque queremos que la gente confíe y nos firme, y que esa firma, más allá de ser simplemente un procedimiento, sea una expresión de que las personas quieren confiar en que hay alternativas distintas de gobernar a nuestra ciudad. Eso suena bonito, doctor Oviedo. Confíe sin miedo en Oviedo, ¿no? Sí, confíe sin miedo, firme por Oviedo. Firme por Oviedo, eso está bien. Bueno, doctor Oviedo, de verdad, de nuevo, mil gracias por habernos acompañado. Esta es su casa, aquí esperamos verlo pronto y esperar desde luego buenas noticias que a usted le vayan. Creemos de verdad que la capital de los colombianos le cabe en su cabeza, que usted es un hombre que conoce estadísticas, que conoce economía. De hecho, ahorita lo estamos viendo con estos resultados económicos. Es decir, vienen muchas cosas buenas y seguramente pues le auguramos todos los éxitos pues a usted en este trabajo que no es nada fácil, conquistar más de 8 millones de capitalinos. Señor, ¿verdad? Sí. Que le auguramos muchos éxitos, doctor. No, muchísimas gracias. En esta labor que usted... Yo creo que esta es una experiencia de vida, una experiencia en la que estamos metidos de cabeza, no solo yo, sino un grupo maravilloso de personas, y esperamos que podamos ser escuchados y que nuevamente la gente confíe en que podemos coger caminos distintos a la hora de resolver los problemas de nuestras ciudades. Y qué bueno con el doctor Oviedo que se pegue una rodadita aquí por el municipio de Soacha, prueba esas deliciosas almojonas, garullas, panuchas, claro que sí. Y que realmente viva la esencia de lo que es el municipio de Soacha. Claro, y tuve la oportunidad de probar
toda la gastronomía de aquí de Soacha, porque justo antes de salir del DANE hubo una cumbre de alcaldes de Azocapitales sobre catastro multipropósito, sí. Y había una muestra cultural y todo delicioso. Y que se nos quedó un tema muy importante, pero ya lo discutiremos en otra oportunidad, y ese catastro que ha traído miles de inconformidades y que es difícil, es un tema difícil. Que era necesario, pero de pronto no la forma como se aplicó, pero es un tema que de pronto más adelante lo podremos tocar. Sí, la transición era clave, Es muy difícil, el bolsillo de la gente no aguanta después de una pandemia, ha sido un poco tenaz, pero que realmente pues lo vimos que sí era necesario, pero de pronto la gente no estaba de acuerdo la forma como se hizo. Así que yo creo que más adelante dedicaríamos un programa solo para hablar de ese tema, que es importantísimo y que se está viviendo pues aquí en el municipio de Soacha y a sus alrededores, ¿no? Y en ese punto, Adelia, pues vamos a aceptar la invitación, porque yo creo que el catastro es una fuente clave para que todos entendamos cómo podemos contribuir a mejorar el bienestar de todos los habitantes. Claro que sí. Gracias, doctor Daniel. Le auguramos muchos éxitos y bueno, que le vaya muy bien en esta carrera política. Bueno, no, muchísimas gracias a Héctor, Angie, a Delia y a todos los oyentes de Radio Rumbo que nos acompañaron en la mañana de hoy y como siempre comprometidos a hacer nuestra mejor tarea para llegar a la alcaldía de Bogotá. Así es, doctor Oviedo, como dijeran por ahí, buen viento, buena mar, excelente trabajo y a seguir laborando por esa capital que tanto trabajo espera, parte suya. Muy amables, 8 de la mañana, 18 minutos, señoras y señores, continuamos aquí en Rumbo Noticias con más para ustedes. Rumbo Noticias, más cerca de la comunidad. Comuníquese con nosotros a las líneas 322-454-7380 y 310-204-9415 y sea parte del sistema informativo de Radio Rumbo en su barrio. Gastronómica del Pacífico, pues también ayuda a las personas, a madres cabeza de hogar, incluso también a jóvenes, a que de alguna manera puedan empoderarse a través de emprendimiento, a través de la cocina, por ejemplo, las madres cabeza de hogar, y también los jóvenes a través del arte, de la cultura, de la danza. Es una mujer que en lo que pudimos pues observar aquí con don Elmer el día de ayer, pues trae muchos sueños y quiere que esos sueños de alguna manera pues sean también compartidos con la gente que viene del Pacífico, pero también con los soachuneños. Claro, imagínense, pues aprovechemos y contémosle aquí así rapidito, ustedes dos que estuvieron, que esta bonita nota social, cultural, gastronómica está colgada allí en nuestra red de Facebook para que ustedes vean la entrevista completa y la pasaron muy bien. Además tomaron un juguito delicioso, ¿no, Elmer? Muy buenos días, director, Angie, a la señora Delia, para toda la amable audiencia de los 107.4 en el FM. Claro que sí, estuvimos con una gran mujer emprendedora que hace más o menos 16 años está acá en el municipio de Soacha y también hace otra actividad fuera de la gastronomía. También es la impulsadora, también digamos así, de las mujeres cabeza de hogar, Angie. Sí, efectivamente, fue un gustazo conocer pues personas que, mire, vienen desde otro lado del país, desde otra ciudad,
otro municipio y vienen y de alguna manera pues también vienen a sentar sus raíces y pues qué belleza encontrar este tipo de personas que además pues lo que decía anteriormente pues se preocupan por lo social y qué bueno pues que sea acá en nuestro municipio que pueda contar con este tipo de personas como es Joana Santos. Vamos a escuchar aparte de la entrevista que le hicimos a ella y pues que nos va a contar más a detalle lo que ella piensa y lo que ella hace. Padres, hay un hermoso río donde allá se pescaba mucho. Siempre de pequeña tuve como esa... Bueno, de todas maneras, sí tenemos y se la podemos quedar debiendo también, es que estamos ya al filo de terminar nuestro espacio. Invitamos a los oyentes para el día de mañana. Bueno, sí, y le compartimos claro toda que sí, exacto. Pues la entrevista es un poco larguita, son 25 minutos aproximadamente, pero pues ahí se van ustedes a reír, van a conocer más de esta bella mujer. En nuestra página de Facebook, ahí pueden encontrar la entrevista completa para que entonces la vean a través de Radio Rumbo 1074, Radio Rumbo 1074 del FM. Ahí nos pueden encontrar y pueden observar y escuchar toda la entrevista. Claro que sí, Angie, Elmer, vamos a evacuar 2 notas, nos vamos para la parte deportiva que no